Arrachaldeón, muy buenas tardes. En primer lugar, desde la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, manifestar el más profundo agradecimiento a la Real Sociedad Matritense por la magnífica hospitalidad que nos dispensa en todo momento y ocasión. Es una hermana complaciente y acogedora, en grado superlativo. Muchas gracias, Silvia Bosch, y enhorabuena por el 250 aniversario de la fundación de la Real Sociedad Matritense. Iniciamos el acto de incorporación de don Cristian Careaga Guzmán como socio de número de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País por la delegación en Corte. Tiene la palabra el señor secretario de la delegación en Corte para leer el texto del acuerdo de incorporación a la sociedad del nuevo socio de número. Después de haber examinado diligentemente los antecedentes personales de don Cristian Careaga, hechas las averiguaciones necesarias y estimando que en el mismo concurren las condiciones exigidas por... ¿No? Ahora sí. Muy bien, perdón. Decía que después de haber examinado diligentemente los antecedentes personales de don Cristian Careaga, hechas las averiguaciones necesarias y estimando que en el mismo concurren las condiciones exigidas por nuestros estatutos, especialmente en lo relativo a su acreditado amor a Euskal Herria y su afán de concurrir fervorosamente con sus luces a esta obra, que es su renovación y engrandecimiento, a propuesta de la delegación en Corte, la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País ha acordado lo siguiente: aceptar, a propuesta de la Junta Rectora de la delegación en Corte, el nombramiento como amigo de número de la sociedad de don Cristian Careaga, el cual deberá presentar el requerido trabajo de ingreso. Conocedor de este acuerdo y habiendo expresado don Cristian Careaga encontrarse en condiciones de exponer su lección de incorporación a la expresada categoría de socio, la delegación en Corte ha señalado a tal fin la fecha de hoy. Así pues, invito a los amigos de número Íñigo López de Uralde e Íñigo de Irizar a que acompañen a don Cristian Careaga en su incorporación a este acto. La lección que va a pronunciar el nuevo socio de número lleva por título Destellos de China. Tiene la palabra don Cristian Careaga. Amigos todos, muy buenas tardes. Gracias por venir y a la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País por organizar este evento. Cuando hace unos meses me propusieron formar parte de esta Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, no lo dudé ni un instante. Al rato me dijeron que debía preparar una lección de ingreso. Entonces pensé, estupendo, cuento cómo salí de Biarritz, me fui con 7 meses hacia América, pero poco después alguien me dijo, oye, no, hay que escribir sobre la profesión, qué es lo que tú haces, lo que has hecho profesionalmente. Ahí ya dudé un poco, porque si el tema a tratar aquí, en petit comité, fuera a hablarles de finanzas internacionales, estoy seguro, respondí que se podrían ustedes dormir. Así que si alguien me propone a continuación y me dice, pues cuenta tus experiencias chinas, ahí acertó, dando en el clavo. Pues la propuesta era en principio más amena. Fue así como he llegado hasta aquí a introducirles en este tema. En realidad, estas reflexiones empezaron dentro de mí como hace mucho tiempo, como la hojarasca de otoño, cuyo fin es hacer germinar las plantas. Debajo del mantillo de mi memoria, ¿me oyen bien? De mi memoria infantil
hay dos cuadros, dos sobre un piano. Uno, el del Landakari vasco, Aguirre, y otro, el del noveno Panchen Lama del Tíbet. Una emanación del Buda de la luz infinita. Esta autoridad religiosa del budismo tibetano es el encargado de encontrar a la reencarnación del Dalai Lama, pero ya empiezo a irme por las ramas. Más tarde leí los artículos que publicó mi padre en Emendik, una casa que teníamos en Caracas, sobre las revueltas tibetanas de 1959 en la ciudad de Lhasa. Todos tenemos imágenes más recientes en la cabeza de los monjes budistas inmolándose. Pero para hacer este relato largo, corto, solo añadiré que acepté la propuesta de centrarme en una lección sobre civilización china. Al fin y al cabo, el tema es más entretenido que escuchar a alguien hablando de finanzas, y menos de interés compuesto. Y como decimos en Euskadi, ya puestos a elegir tema, no vamos a andarnos con chiquitas. Pero aviso ya de antemano, China es muy grande, hay que tenerlo muy claro. Por tanto, este humilde servidor ya les participa de los que le voy a contar, que de esto yo solo sé que no sé nada. Si se quedan para escucharme, quedan ustedes advertidos que a partir de esta introducción el camino se va a poner cuesta arriba. Me viene a la memoria el soneto de Lope a Violante, y les comunico, yo pensé que no hallara consonante. Vamos a adentrarnos en si este tema a presentar tiene interés. Si China es muy grande, por mucho que queramos enterarnos cómo es, no lo vamos a conseguir. 11 ciudades tienen más de 10 millones de habitantes, una treintena de ciudades tiene más de 5 millones de habitantes. Hace un año estuve en Yaxing y hace unos meses me reuní con gente de la ciudad de Ningbo. Son unas maravillosas metrópolis de 6 y 9 millones de habitantes, casi desconocidas para quienes ven en España mucho la televisión. Lo mismo podríamos decir de su historia. Se estima que esta civilización se inició hace más de 5.000 años, cuando se acababa la prehistoria. Y de su lengua, casi nadie que no sea chino sabe hablar mandarín. Pero el tema no termina ahí, es que en la actual República Popular hay más de 50 etnias y lenguas. Si te preguntas por qué son tan brillantes tecnológicamente los chinos, ves que en sus universidades salen graduados más ingenieros y científicos que en América y Europa juntos. En fin, ¿qué es China? Una exageración. Lo mires por donde lo mires. Ya lo dije hace un rato, aquello es muy grande. Es la única conclusión clara que tendremos de esta lección de ingreso. Quizá el interés del tema estriba justamente en este punto, en que es una civilización inabarcable, en donde las dinastías se han sucedido durante siglos hasta la actual del Partido Comunista Chino. Por esta razón he llamado Destellos de China a esta lección, porque ante la grandiosidad del imperio del centro solo somos capaces de percibir destellos. Mas si aún les queda fuerzas para escucharme, y veo que nadie se mueve y nadie se va, ya les anticipo que solo podré hablarles de un vislumbre y que en alrededor de mis palabras y pensamiento todo está tan oscuro como en las cuevas de Mogao, allá por los desiertos de Gobi y de Taclamacán, por donde antaño pasaba la célebre ruta de la seda. Con su permiso, voy a adentrarme en el territorio de los destellos, que he podido apreciar desde mi niñez hasta la actualidad, cuando ya se supone, como decía Quevedo, que a mi edad uno pierde hasta la curiosidad. Voy a abrir mi cajita de destellos y voy a apuntar hacia China. Para ver de cerca la civilización china, es muy saludable desplazarse 10.000 kilómetros y entrar en la cueva vociferando en la cueva. ¡Ah, de la vida! ¿Nadie responde? Así arrancaba un célebre soneto del poeta satírico y barroco antes mencionado. Pues aquí ocurre algo parecido. ¡Ah, de la China! Entra uno en un país en donde no es capaz de leer un solo cartel luminoso. Si te extravías,
estás perdido. Si no sabes manejar el móvil como un joven de 12 años, estás irremediablemente desorientado. Es allí, en esa apartada oscura claridad, en donde se pueden ver los fulgores del imperio celeste. Madre mía, cambia el ritmo del tiempo, cambia la gente es honrada, te tratan con amabilidad, se respeta al vecino, los jóvenes son diligentes y trabajadores, la gente no roba, lo que se deja uno a su lado. Mas no es oro todo lo que brilla. Quien se acerque a los campos de arroz de Ñuñán podrá ver a las mujeres cargando enormes sacos de arroz, mientras sus maridos ciegan con los pies en el agua, o a los cerdos los ves tumbados al sol en los poblados de campesinos, como vemos en España a los perros en febrero a la vera del Jerte. Viendo semejantes espectáculos, uno se alegra de no haber sido un joven estudiante durante la Revolución Cultural de Mao. Mas vuelvo a irme por las ramas. Vine a dar una lección sobre China y prometo centrarme a partir de ahora en comentar algunos de los destellos o resplandores que pude captar. Traigo dentro de mi caja unas 2 docenas de destellos. Pues no me va a dar tiempo a mostrarles todos los que vi. Cuidadosamente he agrupado esos resplandores en 6 grupos. Una vez más, he de prevenirles que los fulgores que voy a mostrarles siguen estrictamente la ley de Campoamor, aquella que dice: nada es verdad ni es mentira. Por este motivo, les imploro que sean escépticos sobre lo que les diga y no confíen en mis interpretaciones. Hecha esta tercera advertencia, saco mi caleidoscopio para ver a China. Y bueno, vamos a ver qué dice aquí el caleidoscopio. ¡Ah, el caleidoscopio! Vaya, veo que ha fragmentado la realidad china en 6 especies de bloques o de campos o de ideas. Y a punto y a lontananza veo estas manchas de las que les voy a hablar. Si bien el objeto a observar está muy lejos, veo a través del catalejo intentando percibir la desmesura del celeste imperio fragmentado en 6 relatos que voy a hacer a continuación. Presten mucha atención, porque la ráfaga de cada destello solo dura 1 minuto. El primero va. Atentos. Historia. A la izquierda, la casa. La residencia de la familia Mu. La sureña provincia de Yunnan es de gran belleza, no solo por sus montañas, sus ríos, sus lagos y campos de arroz, sino también por su población y tradiciones étnicas. Linda con Birmania, Laos y Vietnam, siendo la comunidad Naxi su colectividad mayoritaria y uno de los 56 principales grupos étnicos de China. Al norte de la provincia se halla la antigua ciudad de Liyang. En su casco histórico se encuentra el palacio de la familia Mu, emplazado entre las montañas del dragón de jade, del tigre y del león. Los Mu fueron cultos como muestra la posesión de una gran biblioteca en donde se guardaban las obras de poetas como Du Fu, Li Bai, Wang Wei y Tao Yuanming. Por supuesto, leyeron las analectas de Confucio y otras obras clásicas, sin dejar de interesarse también por la botánica, la literatura, la música, el taoísmo, el budismo, las matemáticas, la medicina o la historia. Estamos en el siglo XII. Con el paso del tiempo se construyen en Liyang escuelas confucianas, en donde varios de los ciudadanos locales se prepararon y aprobaron las más altas pruebas para entrar en el servicio civil imperial. La saga Mu conservó el título de Tu Si, gobernando en Liyang ininterrumpidamente sobre la etnia nazi durante 22 generaciones, hasta el año de 1723. A la derecha. Son los españoles quienes a lo largo del siglo XVI dan a conocer el celeste imperio entre los europeos. Señalo a 3 de nuestros destacados adelantados apostólicos en el Oriente Asiático: el misionero jesuita San Francisco Javier, fallecido en la isla de Sichuan en 1552 en una de las primeras bases comerciales portuguesas en China; a Juan Cobo,
el brillante astrólogo, traductor y diplomático dominico fallecido en Formosa en 1593. Y por último, al misionero, geógrafo y escritor Diego Pantoja, muerto en Macao en 1618. Autor de 9 obras escritas en chino y primer español que accedió a la corte del emperador Wang Li de la dinastía Ming. Posteriormente, a finales del siglo XVI, el pamplonica Fray Martín de Rada, procedente de las misiones de México, lideró la misión evangelizadora agustina en las tierras infieles de Asia. Estando en Cebú, provincia de Manila, fue designado en 1575 por sus superiores y por el gobernador Levazares como embajador ante el Imperio del Centro, con el fin de abanderar y guiar a otros predicadores de la fe. Entre ellos, cabe destacar al agustino Juan González de Mendoza, escritor de Una historia de las cosas más notables y ritos y costumbres del gran reino de la China, publicado en 1585, y obra clave hasta el siglo XVIII para quienes quisieran iniciarse en los conocimientos del gran dragón. La penetración occidental de China se hace más presente a partir de 1840. La diplomacia va evolucionando, no existen cuerpos diplomáticos, pero evolucionando, amigo Ortiz. Y a partir de 1840 y durante las guerras del opio entre los británicos y chinos, España, a pesar de su visibilidad en Filipinas, juega un papel secundario ante el vigoroso expansionismo occidental. Es en esta etapa histórica cuando la monarquía española, representada por Isabel II, nombra oficialmente a su primer representante diplomático ante el emperador, a Sinibaldo de Mas, un personaje fascinante. En el centro veréis la residencia del clan Q, siglo IV. Una reflexión sobre la evolución de los clanes voy a comentar. La isla de Penang, al norte de Malasia, es un lugar de interés histórico y de gran biodiversidad social, cultural, lingüística, gastronómica y arquitectónica. En ella se encuentra la residencia del gran clan Q, que aparece en la imagen. Los ancestros de la familia Q comenzaron a emigrar desde China hacia el norte de las actuales Filipinas, Luzón, a las islas de Borneo, Sumatra y Java en Indonesia, así como a Tailandia y Malasia. Se produjo una gran diáspora, ya desde tiempos de la dinastía Ming, que es hacia el siglo XIV al XVII. El clan Q se había extendido por las zonas descritas, siendo su principal destino a partir del siglo XIX la isla de Penang, que hoy en día suele salir en las noticias como alta tecnología. Uno de los líderes más prominentes en Penang del clan Q durante el siglo XIX fue Thian Teik, o Virtud Celestial. Fue un importante hombre de negocios, con intereses en los mercados de opio, de la mano de obra inmigrante, aparte de hacerse con la ayuda del administrador británico Sir Hugh Lowe, con los monopolios del tabaco, el licor, el opio, el juego, y socio de Keng Chi, traficante en municiones. Nada de esto hubiera sido posible sin una connivencia entre políticos y traficantes. Viajar en China hace 100 años. Carrera de coches Pekín-París. Si inicialmente las rutas y cañadas terrestres eran empleadas por viandantes, el ganado, las carretas y otros vehículos de tracción de sangre, hace 100 años, estas comenzaban a transformarse para facilitar el desplazamiento de vehículos de motor. En 1907, 40 tripulaciones aceptaron el desafío épico de salir el 10 de junio de Pekín para llegar en coche a París, tras recorrer 15.000 kilómetros, y al final de los 40 que se presentaron, se pusieron en la meta nada más que 5. Se habían registrado, pero 5 conductores consiguieron estar en la salida. Ya era difícil llegar a salir desde Pekín en 1907. No se señalaba ni la ruta, ni había reglamento, excepto el fair play. Tampoco existían gasolineras, ni señales de circulación, ni talleres de reparación, ni planes detallados, ni rutas. Aquel disparate de carrera, atravesando países de incomprensibles lenguas diferentes,
muestra el estado de locura que representaba la irrupción del automóvil en la vida moderna mundial del siglo XX, a pesar de las difíciles condiciones geográficas y climáticas. Imaginaos Pakistán, los Himalayas, Uzbekistán, con quién hablaban, con quién se comentaban, cómo seguían por la carretera. A pesar de las dificultades, condiciones geográficas y climáticas, 4 de los 5 coches llegaron a la meta, siendo el primero ganador de la gloria y de una botella de champán. Pasamos, a ver, ¿qué se ve aquí de China? Ah, la amistad. Vaya por Dios, la amistad. ¿Por dónde empezamos la amistad? Pues por el símbolo del yin yang, por los libros del I Ching y el Tao Te Ching. Las fuerzas del yin y el yang no existen por separado, sino que es un todo armónico. El mundo está continuamente en movimiento y el equilibrio es cambiante. Nada está en estado puro, ni tampoco en absoluta quietud. Sus símbolos representan las fuerzas opuestas, complementarias e interconectadas. Es el oscuro brillante. En el libro I Ching, o de las mutaciones, escrito hace unos 3.200 años, se nos aconseja resolver el futuro adaptando ante él la posición correcta. Dice el libro del Tao, el más grave de los males, los muchos deseos. El más doloroso de los defectos, la ambición. La mayor de las desgracias, no saberse nunca contento. La gran mezquita de Xi'an. Los versos del Corán empezaron a leerse en China entre los siglos 7 y 10, traídos por los comerciantes y guerreros del Islam naciente a través de la ruta de la seda. Esta religión también se expandió por las costas chinas, practicada por navegantes árabes procedentes de Arabia Saudí, y bien árabes e iraníes ya comerciaban con ciudadanos chinos siglos antes, en tiempos de la dinastía Beiwei, 500 años antes de Cristo. Entre los más de 20 millones de miembros de las etnias Hui, Uigur, Tártara, Kirguiza, Kazaka, Uzbeka, Tayik, Dongxiang, Salar y Bao'an, la mayoría de sus residentes son musulmanes y creyentes en su fe. Hoy en día hay más de 30.000 mezquitas en China. La mezquita de Xi'an fue construida mirando al oeste, originalmente en el año 742, durante la dinastía Tang. Su misión sigue siendo la de atender a los cada vez más y numerosos creyentes musulmanes que habitan en la capital de la provincia de Shaanxi. Curiosamente no tiene ni cúpulas ni minaretes. Posee 4 patios y grandes jardines, siendo estos patios los que se pueden visitar, quedando la sala de oración solo para uso exclusivo de los fieles. En el imperio del centro no predominan en realidad las creencias religiosas, sino más bien las tradiciones culturales, morales y de comportamiento individual y social, como lo son el confucianismo, el budismo y el taoísmo. Por tanto, para quienes no viven en el imperio del centro, les es difícil captar la posición del Estado frente a las prácticas religiosas cotidianas. ¿Qué es mejor? ¿El conflicto o la paz? Entre los tipos de posibles conflictos, cabe mencionar aquellos en los que un país se inmiscuya en la política interna de otros países, sea mediante la amenaza de lanzamiento de una bomba nuclear, la colocación de misiles hipersónicos al borde de las fronteras, la construcción de cientos de bases militares en otros países, el dar golpes de Estado, cambiar de regímenes, bombardear. Se me ha pasado aquí la imagen, a ver, aquí vamos. Destruir infraestructuras, tal vez para reconstruirlas de luego, más tarde, cometer actos de sabotaje, y así podría seguir y seguir diciendo cosas, control de inversiones extranjeras, en fin, evidentemente la lista de los reales y potenciales conflictos es variada, pudiendo extenderse mucho más. Esa es una senda, pero ¿y la senda de la paz? La otra senda, la de la paz, cabría enfocarla en términos territoriales, políticos, económicos, demográficos, tecnológicos, militares, etc. Queda claro que llámese paz, armonía o amistad,
Esta vía de respeto a otras naciones, a otras personas, favorecerá el promover los índices de desarrollo humano de las naciones, medidos frecuentemente en términos de salud, de educación, de bienestar material y niveles de felicidad. El camino propuesto por China hacia la amistad con el extranjero empieza por aprender del otro, como primer paso hacia su aceptación y hacia la amistad duradera. Me estoy quedando seco, ¿eh? Ningbo es esa ciudad que aparece allí, o Ningbo, ciudad-provincia. Está escasamente a 220 kilómetros al sur de Shanghái, en la provincia de Zhejiang. Es el tercer puerto más grande del mundo después de los de Singapur y el de Shanghái, por calidad de dársenas y por servicios portuarios. Tiene una población de 9,7 millones de habitantes y la renta per cápita de sus ciudadanos 9.225 euros, es decir, una renta relativamente baja. Ningbo se encuentra en el extremo meridional del Canal de China, creciendo su economía al 5,6% anual. Esto se debe a su política de innovación en ciencia y tecnología, así como a sus altos niveles de registros y de patentes. Entre otras actividades económicas, cabe señalar la cultura de riego de agua y los programas de enseñanza en sus 16 universidades, sobre las que se asientan sus variados centros de investigación. Vamos a coger a ver qué sale ahora por aquí. Presidente, con su permiso. Sociedad y cultura, vaya. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué tal si empezamos por el principio del socialismo chino? Después de las dinastías y después de los imperios chinos basados en esas dinastías. La traducción de las obras de Marx a varios idiomas fue promulgado por el movimiento obrero europeo a finales del siglo XIX, el cual se extendió rápidamente por todo el planeta. Y llegó a China. Y el gran timonel Mao no ha pasado a la historia, vamos a decir, quizá como marxista, no, tampoco. Como dictador, tampoco. Quizá como quien puso fin al siglo de la humillación, que es el siglo, más o menos la época del Imperio Británico, de las guerras de opio, por ahí. Es cuando empieza el siglo de la humillación para los chinos, siendo el fundador Mao del Partido Comunista y el primer presidente de la República Popular China. En eso es lo que queda de Mao como figura histórica en este momento. En el discurso de Deng Xiaoping, pronunciado el 29 de abril de 1983, se plasman las ideas de construir una civilización socialista con unos altos estándares materiales, culturales e ideológicos. Este pensamiento se trasladó a la Constitución de 1999, junto a otros asociados a diversos derechos humanos. Según dicen, la Constitución china de 1999 es la que mejor respeta los derechos humanos en cuanto a vivienda, salud y sanidad, además de otros campos, pero fundamentalmente en eso, y se ve en el desarrollo económico del país. Indudablemente, el socialismo chino descansa sobre las 5 virtudes. El socialismo chino descansa sobre 5 virtudes, pero no marxistas, sino chinas, y más bien budistas, que es la benevolencia, la rectitud, el decoro, la sabiduría y la integridad. Y eso sirve lo mismo para campesinos que para gente que vive en las zonas capitalistas, en la zona de la costa. Como se puede percibir, queda poco del pensamiento marxista de la lucha de clases, la explotación proletariado y en la apropiación de la plusvalía por el empresario, la propiedad de los medios de producción, el reparto de la riqueza o la desaparición en el futuro del Estado vislumbrado por Carlos Marx. Por tanto, los valores y virtudes socialistas chinos se amalgaman y forman la base sobre la cual la nación determina el tipo de ciudadanos, sociedad y país que desea construir. A ver, ¿dónde va esto? Aquí. Vemos ahí un salón de actos de un teatro que ya lo quisiera tener el Teatro Real de Madrid.
Si se ve ahí el tamaño de la persona, se da cuenta uno del tamaño del salón. Las grutas de Mogao conforman un conjunto de 492 templos que están situados en unas cavidades naturales, en la crucial encrucijada geográfica de la provincia de Gansu, entre los desiertos de Taklamakan y Gobi. Las caravanas de camellos, caballos, esclavos y comerciantes iban y venían atravesando los desiertos en una y otra dirección para juntarse en este cruce de caminos que era a su vez un oasis a las mismas puertas de la actual ciudad oriental de China, antiguamente llamada en los relatos medievales europeos Catay. Se las conoce también a las grutas de Mogao como las cuevas de los 1000 Budas. La municipalidad de Dunhuang, en la provincia de Gansu, y con ayuda del gobierno chino, las tres han invertido importantes recursos para el desarrollo de un espléndido complejo cultural, como el que ven en la foto, formado por varios teatros, con una capacidad para cerca de 2000 espectadores y unos espectáculos realmente fabulosos. El Museo Cultural del Gran Canal de la dinastía Sui y Tang, que es la del siglo VII al X, fue construido por los arquitectos suizos Herzog y Meuron, los mismos que han hecho aquí en Madrid el centro que está ahí en Castellana, ¿cómo se llama? El CaixaForum. Es lo mismo. Pero aquí es una ciudad, la nueva ciudad de Hangzhou, que es moderna y vibrante, y tiene ahí una gente remando por delante del museo, que es el Museo del Gran Canal, que fue construido en el año 400, se comenzó a construir en el año 486 antes de Cristo, para servir fundamentalmente como una ruta de comercio entre el norte y el sur de China, que es la parte actualmente al este, entre las grandes urbes del norte, como las capitales imperiales, Chang'an, Xi'an, Luoyang, antigua capital imperial, y Pekín, sigue siendo capital del imperio, y las ciudades agrícolas que estaban al borde y al sur en los campos de arroz del delta del Yangtze. Entre los primeros emperadores interesados en construir el Gran Canal estuvo Qin Yin Xiangwang, primer emperador de la dinastía Qin, quien deseaba unificar los reinos. Fue además el primer promotor de la Gran Muralla y construyó junto a su gran tumba en Xi'an el mausoleo donde están enterrados los famosos guerreros de terracota. Esta construcción que habla aquí, hecha por el emperador, estamos hablando 200 años antes de Cristo. Pasaron varios siglos después hasta la llegada de Wang Yangyang en el año 600 más o menos, él que era un legendario y honrado y fundador de la dinastía Sui, quien tuvo la valentía de comenzar a hacer realidad la construcción del Gran Canal, con la idea de conectar el norte con el sur. Es decir, desde que se tiene la idea y se empieza a construir ya pasan 800 años y ponen a trabajar a millones de personas y a diseñar un canal para llevar barcazas y a calcular cuánta gente tiene que llevar las mercancías del norte a sur, los millones de toneladas que necesitan comer en el norte, lo que hay que plantar en el sur, la gente que tiene que vivir al borde de los caminos, tienes que montar las tiendas de financiación para cambio de letras por dinero, etcétera, cosas que había por el tiempo ya. Ellos ya manejaban papel, no solamente monedas o fichas o lo que utilizaran en su momento. Y el canal finalmente se inaugura hacia el 609. Y estas obras, no hay que olvidarlas, que se hicieron a mano y que participaron millones de personas. ¿Cuántos millones de personas? Inimaginable. ¿Cómo organizaron el trabajo? Inimaginable. Solamente un dato. Murieron 6 millones construyendo la Gran Muralla. Sí, vamos a por otra imagen, a ver qué vemos esta vez aquí. ¿Qué sale? El tema de la diplomacia, que lo hemos ido tocando porque es la forma de unir China con el exterior también. Y también para aprovechar y hacer un poco el lazo con nuestra propia cultura. A finales de 1928 se firmó en Nankín, entre España y la República Popular China,
un tratado preliminar de amistad y comercio. Poco antes, en 1921, se había constituido el Partido Comunista de China. En 1931, que nos suena por aquí la fecha, había 10 embajadas españolas en el mundo, solo 10. Además de dichas embajadas existían 31 representaciones con rango de delegación. En aquel momento el país asiático estaba controlado por los nacionalistas del Kuomintang, enfrentados a los comunistas del Partido Comunista Chino, encabezado por Mao Zedong. En marzo de 1973, a punto de concluirse las largas etapas de las dictaduras de Franco y Mao, se restablecen las relaciones diplomáticas entre ambos países. Desde entonces han pasado más de 50 años, estando la actual política exterior española con China muy marcada por los acuerdos de nuestro país con la OTAN y con la Unión Europea. Otro tipo de diplomacia es la que vemos en la mesa donde están sentadas las delegaciones militares de China y de Estados Unidos. Los sistemas de pensamiento y razonamiento de la inteligencia artificial pueden ofrecer soluciones específicas a problemas de larga y difícil comprensión humana. Evidentemente, a medida que vayan autoevolucionando las diversas inteligencias artificiales, estas podrán llegar a funcionar con gran independencia. Una carta abierta de científicos y empresarios publicada en 2023 solicitó una moratoria de 6 meses para estudiar los riesgos de la inteligencia artificial. Si ésta se implementa incorrectamente por supuestas mentes digitales que ni siquiera sus creadores pueden entender y controlar, ¿qué pasaría entonces si las máquinas dieran respuestas fuera de control, llevando a la humanidad a un mundo caótico o peor, a un punto de no retorno? El pasado 14 de mayo de 2024 se reunieron en Ginebra, se ve en la foto, los representantes militares del más alto nivel de los Estados Unidos y China para debatir el actual desarrollo de la inteligencia artificial en el ámbito de la defensa, con el fin de determinar cuál podría ser la forma más conveniente de gestionarla. Ambas partes coincidieron en señalar la importancia de la inteligencia artificial tanto en el terreno militar como en la economía. Sin embargo, habría que regular los posibles riesgos inaceptables de esta tecnología con el fin de alcanzar un desarrollo responsable y seguro. Por tanto, es preciso mantener un máximo nivel ético allí en donde justamente la inteligencia artificial puede ser más peligrosa en su empleo, en el campo militar. Otro tipo de diplomacia, los osos panda. El oso panda tiene un fuerte poder de atracción, es casi mágico. Quizás se deba a su curioso aspecto con esas gafas, aspecto y forma de comportarse, siempre comiendo bambú. Es tan pacífico y se le ve tan feliz. Parece un Buda, ¿eh? En 1941, con el fin de agradar y agradecer la ayuda estadounidense en materia de medicina, alimentos y otros aspectos asistenciales durante la guerra entre China y Japón, el gobierno chino regaló los pandas, Panda y Pandi, a los Estados Unidos, como un obsequio de agradecimiento nacional, inaugurando así un modo singular de la diplomacia china, la diplomacia del panda. Entre 1955 y 1982, 24 pandas gigantes salieron del país, asumiendo su misión diplomática, de ser embajadores de la nueva China. El acontecimiento de la visita de Nixon a China fue acompañado del envío de los pandas Ling Ling y Xin Xin a los Estados Unidos, lo que allanó el camino para la normalización de las relaciones diplomáticas entre ambos países a partir de 1972. Pasemos a ver qué se ve allí en China. ¡Uy, qué salto en el tiempo! Made in China. Mayo de 2015. Primer ministro Li Keqiang anuncia un programa, Made in China 2025, cuyo objetivo final se centra en transformar el país en una potencia tecnológica,
mediante aumento de valor de los productos en las cadenas de suministros, de forma tal que el país abandonará la producción de bienes baratos de baja calidad tecnológica y se convertirá en una potencia manufacturera en competencia directa con los Estados Unidos. Una definición clara de lo que hay que intentar hacer cuando se quieren hacer los productos y transformar el país en una potencia tecnológica. Para 2025 el contenido nacional chino debe ascender al 70% del valor de los productos considerados de alta tecnología. Las inversiones chinas en investigación y desarrollo se doblaron en la última década, alcanzando la cifra nada menos de 390.000 millones de dólares en 2021. Esta cifra venía a representar solamente el 2,4% del PIB nacional chino. El Gran Dragón es, por tanto, uno de los países que actualmente más invierte en investigación y desarrollo en términos porcentuales del PIB y también en términos absolutos. La gran banca y los subsidios estatales están impulsando el desarrollo de industrias tales como la automoción eléctrica, los automóviles de sexta generación, los móviles también de sexta generación, la robótica, los servicios de ingeniería y el hardware militar, por señalar algunos ejemplos, todos ellos con aportación de productos de mayor valor añadido a precios muy competitivos. El 14º Plan quinquenal, iniciado en el 2020, plantea diversas estrategias de gran interés y apoya el programa Made in China en los 3 campos siguientes: semiconductores, inteligencia artificial, automatización y robótica. La nueva ruta de la seda. La concepción de la nueva ruta de la seda, que es fundamental en la estrategia externa china, en su política externa, esta nueva ruta de la seda puede percibirse inicialmente como un intento del imperio del centro para evitar quedar a merced de los Estados Unidos, si este último ejerce el control militar de los accesos marítimos a las costas de China. En principio, y de forma simplificada, el gigantesco proyecto de nueva ruta de la seda tiene 2 componentes principales: la franja terrestre de la ruta de la seda, que se enfocaba en conectar China con Europa por tierra, atravesando Asia Central, Oriente Medio y Rusia mediante redes ferroviarias, carreteras, zonas económicas especiales, redes eléctricas y gasoductos. Y luego había la ruta marítima de la seda, que buscaba fortalecer el comercio marítimo entre Asia, África y Europa mediante el desarrollo de puntos estratégicos en el Océano Índico, el sudeste asiático y África Oriental. Más la actual nueva ruta de la seda comprende además una serie de ramificaciones que la convierten en un concepto bien diferente. Los itinerarios pasaron de ser meros trayectos terrestres y marítimos para convertirse en vastas redes eléctricas, extensos óleo y gaseoductos, cables submarinos intercontinentales, conexiones de Internet a todos los países, así como en nuevas redes financieras, por dar algunos ejemplos. En el año 2013, Xi Jinping dio a conocer el más extraordinario plan estratégico, económico, político y de construcción de infraestructuras de la historia de la humanidad. De momento se trata de conectar, antes del año 2049, al 65% de la población mundial, lo cual tendrá importantes repercusiones políticas, económicas, sociales, a escala nacional y mundial. La iniciativa de la franja y la ruta representa, por tanto, una enorme oportunidad para la cooperación internacional, así como un tremendo desafío de coordinación entre gobiernos de distintas lenguas, pensamientos e ideologías. La expansión de los megaproyectos chinos en la franja y ruta, las compras masivas de petróleo, el programa Made in China o la cada vez mayor cooperación económica entre los países BRIC+, tras su ampliación, suponen un tremendo reto para la futura evolución e integración del yuan a escala planetaria. Indudablemente, la divisa de la República Popular China ha ido escalando posiciones de prestigio y de relevancia en los mercados financieros internacionales. China es el primer socio comercial de más de 50 naciones y un socio esencial de otros 120 países.
digamos que aún no estamos ante las puertas de la creación de una nueva divisa de aceptación internacional centrada o anclada en el yuan chino, como lo estuvo el euro alrededor del marco alemán. Pero, entre tanto, algunas divisas de los países BRICS Plus se emplearán en unos años a escala mundial como monedas aceptables de cambio y de reserva. 10 países forman la alianza BRICS Plus, siendo la mitad de ellos los grandes productores de petróleo: Rusia, Arabia Saudita, Irán y dos más que me dejo que no me acuerdo ahora mismo. Es indudable que la utilización del dólar en los mercados de divisas internacionales se verá afectado, dado que seguramente el comercio del crudo y de otras materias primas se negociarán con más intensidad en otras monedas como el yuan, el rublo o la rupia. Me parece que queda una ronda más. A ver qué se ve. No puede ser lo que veo. Nadie ha oído hablar de tecnología e innovación en China, ¿verdad? Es un tema nuevo. Bien, nos ponemos en 1999. Jack Ma, un héroe o un villano. Jack Ma constituye con 17 personas en el año 99 la sociedad mercantil Alibaba, como entidad especializada en comercio digital, para dar servicios a empresas con el fin de facilitar la venta de sus productos. La capitalización bursátil de Alibaba en septiembre de 2014, es decir, 15 años después de la fundación, del momento de la fundación, ascendía a 231.000 millones de dólares y la firma controlaba el 80% del comercio electrónico del Imperio Celeste. ¿No es asombroso? 15 años, 230.000 millones, la capitalización, que eso no quiere decir luego las operaciones, etcétera, ¿no? Jack Ma se convirtió en leyenda. Era el hombre que había cambiado el uso de la tecnología digital en China. Dirigía un imperio con empresas tan potentes como Ant, PayPal, Alibaba. Y los jefes de Estado, cuando iban a reunirse a China con Xi Jinping, con el cual viajaba, pues decían: ¿podemos ir a ver al señor Jack Ma, a este jovencito, que poco antes había sido acompañante de extranjeros turistas para aprender inglés por las calles? Y Jack Ma se lee todas las obras de los que son hombres de negocio de éxito y comparte su pensamiento entre ellos con Steve Jobs y otros. Y dice su manera de pensar: el que gasta antes de ganar, ese es pobre. No proyectes en el aire. Piensa en qué quieres lograr y en que lo vas a cumplir. Si no influyes, no convences y no tendrás resultados. La sabiduría te lleva al éxito. Vender es solucionar problemas. Y aconseja, último consejo, vive de tal manera que, si alguien hablara mal de ti, no te le creyeran. Hoy en día se considera Shenzhen, la ciudad que aparece ahí en medio, como el Silicon Valley de China. Da la sensación que vamos hacia la polarización de dos grandes bloques: el occidental, conformado por una treintena de países interesados en fomentar un modelo de crecimiento capitalista, y otros que son los consumistas, que son el resto del mundo. Pero voy a hablar de otro tema de tecnología antes de este presente. Aquí. Bueno. Caben otros mundos solidarios. En este mundo donde vemos la ciudad de Shenzhen con sus parques completamente verde, una ciudad muy moderna de 6 millones de habitantes. Esta es Yanqing, la ciudad de Yanqing, que está situada al sur de Shanghái. Tiene 6 millones de habitantes, desconocida para casi todo el mundo, y vale mucho la pena visitarla. Y ahí pues están los centros de innovación y tecnología, como se ve ahí, los semiconductores, y se ve también la tecnología de los móviles. Y en el lado izquierdo, cómo se ha ido extendiendo las redes de lo que es la nueva ruta
de la seda, porque no es simplemente una ruta que era, como lo parecía al comienzo, que iba de una ciudad china yo que sé, aquí a Getafe, ¿no? Decían al comienzo con la ruta SIDA. Ya no se trata de eso. Se ha multiplicado por mucho y claro, los fondos que son necesarios para hacer esos proyectos deben mover unas cantidades ingentes de dinero y una cantidad ingente de problemas. Marisa sabe de esto más que yo, largo entendido. En fin, pero voy a hablar de otro tema, que es la polarización que se está produciendo entre unos pocos países por el tema de los semiconductores y el resto del mundo. Más o menos hay una decena de países que tienen la tecnología de los semiconductores, como puede ser Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Holanda, la más importante quizás sea Taiwán, y otros países menores en materia de semiconductores. Entre ellos vamos a decir que China no está en la punta, pero pasado mañana a lo mejor sí. Entonces, ¿qué pasa? Que vemos que están una serie de países que son puramente capitalistas y que investigan muchísimo y desarrollan ciertas tecnologías y no las quieren compartir con el resto del mundo. Y el resto del mundo son los países BRIC y todos los países que están en lo que llaman el Global Sur. Ahí hay cerca de 150 países. ¿Qué va a pasar con el mundo en el futuro? Esta es una de las grandes preguntas que habría que hacerse. Bueno, pues ya hemos viajado con la linterna y el telescopio, ya no voy a seguir con ello, y creo que hemos visto una explosión de imágenes, de colores, a través de esta China histórica y de empresas, de finanzas, de comercio, y que bueno, que esta lección se va acercando también a su final. Hemos visto esos destellos de abrir y cerrar ojos. Ha sido todo tan rápido que cualquier cosa podría durar varias conferencias, seguro, ¿no? Pero vamos a procurar llegar a ver hacia dónde vamos, a ese futuro compartido realmente que nos hablan nuestros compañeros como el señor López Linares, el director de cine. Vamos hacia un mundo compartido de distintas civilizaciones, de las tantas que hay. Esperemos que podamos aportar nosotros un granito de arena en esa dirección. Voy a pasar a la última diapositiva, que tiene que ver con la presentación de los destellos, en donde vemos un contexto actual, que es como el que estamos diciendo, unos primeros países que fundan el BRICS, que claro que son muy grandes en términos de población, pero son pobres. Y vemos por el otro lado, por ejemplo, un mapa de China bordeado en amarillo por bases americanas que están situadas en Filipinas hasta Corea y Japón, ¿no? Está teniendo como una primera línea de retención sobre lo que pueda pasar con China y rodearla, que es una antigua estrategia de relaciones internacionales que aplica a Estados Unidos y quiere aplicar más ahora a China, ¿no? Y en medio vemos los BRICS, que están esos 10 países que he dicho principales, que ya forman parte de la alianza, y luego otros que quieren entrar, pero que en realidad son socios importantes, casi todos de ellos de China, o pueden ser de Rusia, o van a ser de la India, porque la India va a ser una segunda potencia mundial hacia 2050, dejando a Estados Unidos a lo mejor en tercer lugar. Entonces cabe pensar que vamos a vivir ese mundo en donde hay una demografía que, si hoy está en 8.000 millones de habitantes, luego va a estar en 10.000 millones de habitantes hacia el año 2050. Y por tanto, no solamente va a ser, este va a ser un mundo llevado solamente por Estados Unidos y los países de OCDE, los países más armados, más ricos, con más alta tecnología. Los otros tendrán que tener un sitio en este mundo, ¿no? Para eso estaba la ONU. Para eso se creó la ONU y la Carta de Naciones Unidas y los derechos humanos y todo eso. Pero la ONU, si de tamaño en personal y en recursos son mejores, como el Ayuntamiento de París. No puede con todos los temas que tiene. No tiene capacidad y tiene una acción muy limitada. Y ahí es donde nos encontramos con un mundo que está dominado en lo económico, en lo financiero, en lo tecnológico, en lo militar, pues por unos países de Occidente y básicamente los anglosajones. Y luego nos encontramos que hay una agenda que sí ha puesto la ONU, Objetivos del Milenio se llamaba antes, luego se llamó Agenda 2020-30 y nos habla del desarrollo sostenible, nos habla de los problemas climáticos,
pero en muchos campos no tiene capacidad de acción. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se ha erigido el patrón de Occidente y los demás estados, más o menos, bailan a sus aguas, ¿no? En cambio, la política exterior china es diametralmente opuesta a la de los Estados Unidos. Ofrece más respeto y está más dispuesto a que hagamos mantequilla a que hagamos cañones, ¿no? Entonces los Estados Unidos exigen esa sumisión y piden que compremos además sus cañones. Y así nos vemos que en la actualidad la República Popular China pues se ve casi como el enemigo de todo Occidente, pero no se entiende muy bien que sean tan enemigos. A lo mejor, como digo, a lo mejor no son tan enemigos como debieran ser, y los otros que parecen tan amigos dicen, ten cuidado con los amigos, ¿no? Porque en esta carrera de obstáculos hacia el 2050 nos vamos a encontrar con las batallas a lo mejor en el Mar Meridional o el Mar Amarillo frente a China, el Canal de Panamá, Groenlandia, las guerras comerciales, las financieras y por otro lado las alianzas de los BRICS, que vamos a ver hacia dónde van. Solamente dar esos ejemplos. ¿Europa dónde queda eso? Pues tendrá que buscar algo más allá de la alianza que tiene actualmente, porque ya se ve que a lo mejor con esta alianza no vamos a llegar muy lejos durante el siglo XXI. Y como dijo Gandhi, en realidad lo que importa es que no es que haya un camino hacia la paz debe ser el camino. Y concluyo con esa frase con esta diapositiva final, voy a concluir con esta diapositiva final, que muestra un rollo de pergamino elaborado por Wang Hui, que era el pintor que iba acompañado a sus asistentes. Generalmente el emperador llevaba 10, van a decir, un pintor y 10 asistentes, y hacían esos rollos que se abrían así tan bonitos, que aparecen en los paisajes de China. Bueno, pues este es uno de ellos, pintado en 1689, y que muestra la gira que hizo Wang Hui en el año, que hizo Kangxi, el emperador Kangxi, que duró varios meses y recorrió 3.000 kilómetros. ¿En qué dirección? Pues un poco en la dirección del Gran Canal. Este fue Kangxi, el cuarto emperador de la dinastía Qing, de 1644 a 1911, es decir, la última dinastía. Este realizó 6 grandes giras, este hombre, Kangxi, durante su reinado, dejando en el imaginario chino esos grabados románticos, colectivos, de prosperidad, tranquilidad, lealtad, compromiso patriótico entre el monarca y su pueblo. Un milenio antes de esa pintura, la dinastía Tang, en el año 700 más o menos, procuró que las visitas de inspección se efectuaran cada 5 años, con el fin de evitar los costes asociados al desplazamiento de la corte y del ejército, siendo un emperador absoluto, que no se le podía ni mirar a la cara, y aún así marcaban eso. Y en las campañas de inspección, porque ese dibujo muestra una campaña de inspección, los emperadores debieron maravillarse viendo las barcazas de nuevo transitar por el Gran Canal, llevando carbón, azúcar, madera, para ser empleado en las fábricas y también en hojas de papel. Termino con 2 claras alusiones en esta lección de ingreso que pueden servir para ya cerrar y acercarse a la cultura china. La primera lección, ¿se acuerdan ustedes cuál es? China es muy grande. Y las palabras de Gandhi finales, la paz es el camino. En la cultura china, el término paz corresponde más bien al concepto de armonía y de buena vecindad. Concluyo con esa frase inesperada que a veces escuchan los conferenciantes, y al final de su intervención alguien dice, ¿y de lo mío qué? Bueno, efectivamente, ¿qué significa todo esto a nivel personal? Porque ¿para qué vamos a darle vueltas todo esto si no tenemos una conclusión propia personal, ¿no? Y respondo escuetamente y concluyo mi presentación. Solo se escuchan tambores de guerra, mas una paz sostenible, favorable al desarrollo humano y que permita mejorar la salud, la educación y el bienestar material de todos los ciudadanos del mundo. Para eso tendamos puentes de amistad. Contad si son 14. Muchas gracias. ¿Te gusta?
expreso deseo, si digo que por expreso deseo del nuevo socio, me corresponde pronunciar las palabras de recepción, que lo voy a hacer con afecto y admiración. Voy a hablar de Cristian. Pido disculpas si me extiendo un poco. Si los antepasados tienen importancia en la vida de una persona, en el caso de Cristian Aitor Careaga Guzmán, son referencia absoluta con influencia máxima en la impronta ancestral que determina la herencia emocional de un ser humano. Sigmund Freud ya se refirió a la transmisión inconsciente de información entre generaciones, pero es Anne Suttenberger quien afirma que el genosociograma es la representación del inconsciente familiar, dando origen a la psicogenealogía como estudio del conocimiento del árbol genealógico familiar. La evolución humana se hace palpable dentro de los estimados 120.000 millones de seres humanos que han poblado la Tierra en los últimos 100.000 años. Y cuando una persona del árbol genealógico evoluciona, todo el conjunto también lo hace, transmitiéndose a las siguientes generaciones. Los humanos están predestinados a repetir la historia de sus antepasados, máxime cuando la misma es desconocida y por tanto aparecen repeticiones a lo largo de las generaciones, por lo que se puede afirmar que la herencia emocional es un factor condicionante decisivo en la conducta de los seres humanos. Veamos el caso de Cristian Careaga. El personaje más antiguo de la rama paterna, identificado por el propio Cristian, es Josep de la Llana, que figura como uno de los mayores pescadores de la Casa de la Contratación de Bilbao. Comerciante avezado, a su muerte en 1807, el cuerpo general de bienes que dejó fue valorado en 2.709.740 reales. Una fortuna. A comienzos del siglo XIX aparece en el árbol genealógico Juan Crisóstomo Arriaga, insigne músico y compositor que vivió entre 1806 y 1826, muriendo prematuramente en París y enterrado en Montmartre, donde el santo de Loyola hizo sus primeros votos en mitad del siglo XVI. Asimismo es destacable Juan Echeverría Layana, nieto de Josep, hombre importante en Bilbao y alcalde de la villa durante 2 legislaturas, que mandó construir el Palacio de Munoa en 1860, obra de los arquitectos Ricardo de Bastida y Manuel María Smith. Es uno de los ejemplos más sobresalientes de la vivienda unifamiliar burguesa del País Vasco y calificado actualmente como bien de interés cultural. Este Juan, tatarabuelo de Cristian, se casó con Esperanza Arriaga y tuvieron a su hijo Luis, por tanto bisabuelo de Cristian, que casado con Isabel Azcárate engendraron 11 hijos. 2 de los hijos se casaron con 2 hermanos Careaga, Cipriano y Constantino, procedentes de Baracaldo, donde está el barrio llamado Careaga, y aquí es donde aparecen por primera vez los Careaga. Cipriano Careaga, abuelo paterno de Cristian, fue un empresario pionero vasco, promotor de proyectos mineros en Andalucía a comienzos del siglo XX. Dedicó buena parte de su vida a la exploración y explotación de los yacimientos de pirita en Huelva, en donde se cruzaban intereses industriales vascos y andaluces con los de otros empresarios ingleses, belgas, franceses y alemanes. Cipriano debió de vivir en Bilbao, más tarde en Sevilla y finalmente en Madrid, donde fue asesinado durante la Guerra Civil. La abuela paterna de Cristian fue María de las Nieves Echevarría Azcárate, que falleció en un convento en Po en la primera mitad del año 1944, en plena Segunda Guerra Mundial. Esta abuela era hermana de Rafael Echevarría Azcárate, quien se casó con Amalia Echevarrieta, única hermana de Horacio Echevarrieta, considerado en su tiempo el mayor capitalista republicano de Bilbao. Durante 35 años
fue el propietario de los astilleros de Cádiz, desde donde se construyó el buque escuela Juan Sebastián del Cano de la Armada Española. Participó en 1925 en la renovación de los conciertos económicos vascos y fue nombrado vizcaíno esclarecido, padre de la provincia de Álava y Guipúzcoa y guipuzcoano honorario y benemérito. Fue socio fundador de compañías como Iberia e Iberduero, contribuyó a la urbanización de la Gran Vía de Madrid y financió la construcción de la primera línea metro de Barcelona. Vista someramente la rama paterna del árbol genealógico, pasemos a intuir cómo pudieron ser aquellos personajes decimonónicos de la rama materna. Si los más recientes antepasados provinieron por vía paterna de Vizcaya, por la rama materna procedían de Navarra. El nombre más ilustre conocido en la rama materna fue el teniente general Sebastián de Eslava y Lazada, que entre 1740 y 1749 fue titular del virreinato de Nueva Granada. A este ilustre hombre se le concedió el marquesado de la Real Defensa de Cartagena de Indias. Ocupó los cargos de virrey, gobernador, capitán general y el de presidente de la Real Audiencia de Santa Fe. La ciudad de Cartagena, sitiada y asediada por los ingleses, con una desproporción de barcos y hombres abismal, fue defendida, como todos saben, por el mítico almirante Blas de Lezo. Pero hay que recordar que historiadores cualificados definen a Eslava como de ego insaciable y con una necesidad de reconocimiento permanente. Y hay voces que describen las enormes diferencias de criterio que separaban a Eslava con Lezo y apuntan a que una semana después de terminada la crucial y victoriosa batalla, el virrey Eslava, dirigiéndose a José de la Quintana, a la sazón secretario de Indias, en términos sumamente descalificadores sobre el de Lezo, consiguió que don Blas fuera desposeído de todos sus honores. Estuvo Sebastián de Eslava en Cartagena hasta febrero de 1750 y a su regreso a España, el rey Fernando VI le nombró capitán general de Andalucía y más tarde, en 1754, ministro de la guerra. Recorriendo en el tiempo y con objeto de acortar la locución, llegamos al abuelo materno Domingo Guzmán de Frutos Eslava, que falleció en el año 1931, poco antes del advenimiento de la Segunda República Española. Fue un terrateniente de la Ribera de Navarra, siendo vecino de Valtierra, y tuvo una casa solariega frente a la Catedral de Tudela, llamada la Casa de la Bastida. Era hijo de Luis de Frutos y de Rosa Eslava y Camón. Este dato del bisabuelo Luis es bien curioso. Se apellidaba de Frutos y no Guzmán. Resulta que a su hijo lo bautizan con el nombre de Domingo en honor de Domingo de Guzmán, el fundador de la Orden de los Dominicos, quien fuera además canónigo de la Catedral de Burgo de Osma, villa situada a 160 kilómetros de Valtierra. Con el paso del tiempo, convirtieron la segunda parte del nombre de su bisabuelo en el primer apellido de su descendiente. Domingo de Guzmán de Frutos Eslava se preocupó en llevar agua a sus tierras, donde cultivaba el trigo y la vid, cercanas a los pueblos de Tudela y Valtierra. Valtierra era un núcleo urbano de unos 2.000 habitantes hacia 1910. La abuela, en cambio, deseaba residir en una población en donde hubiera más vida social, y hacia 1917 ambos cónyuges se trasladan a la capital de la provincia, en donde el abuelo Domingo trabajó como secretario de sala en la Audiencia Territorial de Pamplona. Esta abuela materna, María Luisa Vida Lara, fallecida en 1946, era hija de Margarita Lara Goñi y de José Vida Mallín, un hombre emprendedor procedente del sur de Italia, dedicado a la fundición del hierro. Él se casó con ella en segundas nupcias, en 1906, y tuvieron 6 hijos. María Luisa intervino en política intentando buscar votos para Tirso Lacalle, conocido como el Cojo de Cirauqui, guerrillero liberal navarro, defensor de Amadeo de Saboya I, de la República después y por último de Alfonso XII. Tras la guerra se fue varios años a Filipinas, pasando sus últimos días en Valtierra, donde en 1920 murió y fue enterrado. La abuela y la madre de Cristian, antes de partir para Barcelona, vivieron una época sumamente difícil y hostil en Madrid durante la Guerra Civil,
cuando la ciudad se encontraba asediada por las tropas nacionales, mientras los hermanos Txomin y Luis, tíos de Cristian, estaban al mismo tiempo en las milicias vascas. Fernando Careaga Echeverría, padre de Cristian. Nació en Bilbao en 1905 y, según se ha indicado, debió pasar su juventud en el seno de una familia poderosa asociada al mundo de los negocios de la minería y del transporte ferroviario. Estando relacionados con la familia Echevarrieta, así como los Echevarría, estos grupos familiares conformaron lo que pudo ser el entorno íntimo de Fernando Careaga. Es imaginable su vida hacia los años 20 del siglo pasado, visitando a sus abuelos Echeverría Azcárate, así como los Echevarrieta. Horacio Echevarrieta, como os he dicho, pudo ser una de las personas más influyentes sobre el padre de Cristian, para que éste aprendiera francés, inglés y alemán. Fernando debió acudir con cierta frecuencia al célebre Palacio de Munoa, en donde la familia se reunía para comentar no solamente las posibles noticias políticas de los años 20, como podían ser las guerras del norte de África, sino también la posibilidad de que se creara el Estatuto Vasco de Guernica. Dado el aire republicano y emprendedor de la familia, se comentaría asimismo los diversos negocios en auge, como la creación de Cementos Portland o la Sociedad Eléctrica Iberduero. Siendo aún joven, Fernando estudió la carrera de piano y las de filosofía y derecho. Posteriormente estuvo viviendo en Leipzig y Viena, y según parece, estando en Austria, fue compañero del gran compositor Pablo Sorozábal. Con poco más de 20 años, Fernando optó por opositar a la carrera diplomática. Hizo las oposiciones y, una vez ganadas las mismas, hacia 1931, eligió como primer destino Shanghái. En China fue a visitar al Dalai Lama, del cual se conserva una foto dedicada. Posteriormente, hacia el año 1933, ocupó cargos en la República de Santo Domingo. Más tarde fue asignado a Rosario, en la República Argentina, y finalmente, durante el primer año de la Guerra Civil, estuvo en Finlandia en el consulado de Helsinki. En 1937 acudió a la llamada de la República y se trasladó a Valencia, y después a Barcelona, en donde se mantuvo hasta la caída de la ciudad condal a finales de enero de 1939, permaneciendo a las órdenes del régimen legalmente establecido. En 1945, es decir, cuando tenía 40 años, se exilió en Biarritz, ya casado y con un hijo. Durante la mayor parte de los años 40 estuvo viviendo muy modestamente en Biarritz. En la Francia ocupada por la Alemania nazi, perdió el poco patrimonio que había conseguido salvar, y hay que, en el momento del nacimiento del tercer hijo, Cristian, en 1949, la familia no dispusiera apenas de medios para sobrevivir. En el verano de 1950, Fernando Careaga Echeverría y la familia se embarcan como refugiados de la Segunda Guerra Mundial en el barco Urania II. Llegó Fernando con su esposa y con sus 3 hijos a Caracas en la más absoluta miseria. Gracias a la ayuda de Luis y Txomin, hermanos de su esposa, consiguió un pequeño trabajo en el Ministerio de Hidrocarburos y escribió artículos para la prensa internacional. Mas la enfermedad y la dureza de los tiempos vividos minaron su salud. Tras 2 exilios en Biarritz y Caracas, Fernando falleció en abril de 1955, cuando Cristian apenas tenía 5 años. La madre, María Luisa Guzmán de Frutos Vida, nació en Pamplona en 1922, quedando huérfana de padre a los 9 años. Padeció en su juventud la guerra civil, durante la cual estuvo al lado de su madre mientras pudo. Hacia el fatídico año de 1936, siendo adolescente, se trasladó con su madre y parte de su familia de Pamplona a Madrid. La otra parte de sus parientes estaba disgregada a causa del conflicto fratricida. Durante la época del sitio de Madrid, se fue a vivir a la ciudad condal, en donde estuvo aproximadamente 1 año. Cuando las tropas de Franco estaban a punto de entrar en Barcelona, huyó por el paso de Portbou, acompañando a los cerca de 500.000 de personas que cruzaron la frontera mediterránea entre España y Francia. Con apenas 17 años había perdido a un hermano, visto a su padre morir y pasado por el campo de concentración d'Argelès-sur-Mer,
así como por Vannes, ciudad a donde fue trasladada junto con más españoles enviados a Normandía. Conoció con apenas 16 años a Fernando, en Barcelona, en 1938. 6 años después se casó con él en Madrid, es decir, con 22 años. Tras una corta luna de miel y unos 6 meses en San Sebastián, ambos decidieron exiliarse como matrimonio en el año 1945 a Francia, dejando atrás la España franquista. La madre de Cristian regresó a España en la primera mitad de los años 60 y tras un segundo matrimonio desgraciado, consiguió independizarse en una España tradicional y ultraconservadora. Trabajó intensamente para sacar a su familia adelante y logró grandes éxitos como proyectista, constructora, diseñadora y decoradora de grandes pabellones de ferias internacionales. Gracias a ella, sus 5 hijos, 3 del matrimonio con Fernando y 2 más de las segundas nupcias, tuvieron la oportunidad de salir adelante. Al ser apartada de su actividad por motivos políticos, se dedicó entonces a la compra y venta de viviendas. Y ya con cierta edad disfrutó de algunos años con más tiempo libre, en donde se dedicó a pintar y a manifestarse contra los últimos años de la dictadura franquista. Murió en Madrid a los 82 años. Su vida y la de Cristian estuvieron estrechamente enlazadas hasta aquella tarde otoñal del 19 de noviembre del 2003 en que tuvieron que separarse. Cristian Aitor Careaga Guzmán nació el 5 de octubre de 1949, viendo las primeras luces en los espléndidos reflejos del mar Cantábrico en la costa labortana. Hasta poco antes del verano de 1950 permaneció en Biarritz, en esa zona vasco-francesa de playas de arena fina con vistas al poniente sobre el Golfo de Vizcaya. Pero antes de cumplirse su primer año de vida, sus padres se plantearon en que era necesario exiliarse a Venezuela, en donde ya estaba residiendo parte de la familia de su madre. La llegada de Cristian a este mundo terminó por desequilibrar la frágil economía doméstica familiar. Siguiendo los pasos de su antepasado Joseph, Cristian también embarcó con sus padres y sus hermanos, Martín y Virginia, en Marsella, para atravesar el Océano Atlántico y tras 3 semanas de navegación, arribar a Caracas. Sus padres llegaban a Venezuela con lo opuesto. El núcleo familiar de 5 personas llegaba a América dejando atrás, como tantos otros, sus seres queridos y sus muertos, huyendo, como era lógico, del desempleo y de la miseria de la posguerra, en busca de una anhelada estabilidad y prosperidad económica. Y ocurrió que el buen contexto económico venezolano ofrecía a su familia la posibilidad de mejorar su calidad de vida a nivel colectivo y personal. Como los medios económicos de la familia eran insuficientes, su madre comenzó a trabajar en una tienda de decoración y poco más tarde se independizó, creando a los 28 años DK, una tienda de muebles y de decoración que tuvo un gran éxito en Caracas en la segunda mitad de los años 50. Hacia el año 1953, los padres ya habían pasado de ser unos misérrimos refugiados políticos a ser pobres emigrantes y de ahí a convertirse en clase media y a tener unos ingresos estables. Cristian recuerda, como ya lo he dicho, la casa que habitaron llamada Emendic y el cuarto de su padre cuando éste estaba ya muy enfermo de cáncer. Solía pasar mucho tiempo con él, pues todavía no iba al colegio y se quedaban los dos juntos mientras la madre acudía a su trabajo. Y en abril de 1955, como ha quedado indicado, fallecía el padre Fernando. Después de algún viaje a Europa con su madre, para Cristian termina bruscamente su etapa en Caracas, pues al comenzar el verano de 1959 es enviado a San Sebastián, mientras su madre permanece en Venezuela, habita con sus tíos abuelos Enrique de la Riva, médico él, y Marichu Careaga en la casa de la calle Garibay. Tras un corto periodo en el colegio de los jesuitas del comienzo de la cuesta de Ategorrieta, pasó al colegio alemán. Y llega el año 1963, cuando Cristian, acompañado de su madre, que ya se había desplazado de Caracas a San Sebastián, se traslada a Madrid y es matriculado en el Colegio del Sagrado Corazón, empezando a cursar 4º de bachillerato.
Los años 1965 y 1966 son muy difíciles para el joven Christian, pues su madre, casada en segundas nupcias, decide separarse y como consecuencia Christian pasa a vivir en un colegio mayor. En el otoño de 1968 accede a la Facultad de Ciencias Empresariales Económicas de la Universidad Autónoma de Madrid y al llegar a los cursos cuarto y quinto escoge la rama de finanzas. Obtiene la licenciatura en 1973 e inmediatamente cursa estudios de matemáticas financieras en la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich, que se prolonga durante el año 1974. Viaja a Washington, D.C., portador de una beca de estudios concedida por el Banco de España para completar un máster en negocios internacionales por la George Washington University entre los años 1978 y 1980. A lo largo de 1980 se dedica además a preparar la tesis doctoral de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Madrid y presentada la misma, el 10 de enero de 1981 la defiende, obteniendo la calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad del tribunal, y así finaliza la formación académica. Discurría el 18 de marzo de 1987 y Christian contrae matrimonio con Rosemary Hugesteiger, aunque de origen holandés, nacida en St. Paul, Minnesota, con la que después de convivir 30 años admite que las mejores decisiones de su vida fueron las consensuadas con Rosemary, triste y desgraciadamente fallecida en 2017. Fruto del matrimonio son Javier, que actualmente reside en Grecia, y Alejandro, que ha fijado su residencia en los Países Bajos. La actividad del doctor Careaga en relación con las finanzas internacionales puede resumirse como sigue. Entre 1987 y 2007, 20 años dedicado a la preparación y financiación de grandes proyectos de infraestructura en el Banco Europeo de Inversiones, como se sabe, el órgano financiero de la Unión Europea, creado en 1958 en el marco de los Tratados de Roma y con sede en Luxemburgo. Tiene, como saben, como misión el contribuir al desarrollo equilibrado del territorio de la Unión a través de la integración económica y la cohesión social. 8 años dedicado al otorgamiento de préstamos para la financiación de proyectos de infraestructura en España entre 1987 y 1992 y en el Benelux, cuando reside en Luxemburgo, en el transcurso de los años 1993 y 1996. De 1996 a 1999, Careaga fue representante del Banco Europeo de Inversiones en el programa medioambiental METAP para el norte de África y el Medio Oriente, junto al Banco Mundial, la Comisión Europea y las Naciones Unidas. Asimismo, cooperó en la puesta en marcha del programa Jaspers, focalizado en promover los proyectos y las inversiones en diversos sectores: agua, transporte, energía, medio ambiente, de los países de Europa del Este. De 2000 a 2003 dirige la unidad de seguimiento de los más de 5.000 proyectos ejecutados y de los préstamos vivos de la cartera del Banco Europeo de Inversiones, localizados en torno a 140 países. Desarrolla la asistencia técnica en el Ministerio de Fomento al Plan Estratégico de Infraestructuras de España 2004-2007. Dedica su enorme experiencia acumulada en la financiación de empresas multinacionales europeas y norteamericanas en el First National Bank of Chicago entre 1981 y 1986, que culmina ejerciendo la dirección de Administración para Europa de una gran empresa norteamericana, líder mundial en transporte marítimo. Es autor de los libros Perspectivas del modelo empresarial chino, China, de la homologación a la armonía económica mundial, y un último escrito en grupo y bajo seudónimo sobre los turbios negocios chinos en Fuenlabrada, ocurridos y publicados en prensa en otoño de 2012, pero en clave cómica y de farsa. Ha efectuado presentaciones académicas en diversos centros de España, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, el IES, el Colegio de Ingenieros de Caminos, etcétera, etcétera, sobre financiación de las infraestructuras. Y son numerosas sus participaciones en conferencias internacionales por todo el mundo sobre el montaje y la financiación
de proyectos medioambientales. Asimismo, ha dictado conferencias y presentaciones sobre el papel de China en las relaciones internacionales en las universidades españolas y centros académicos como el Ateneo de Madrid, y ha asistido a reuniones en Pekín, Xi'an y Dunhuan para estrechar lazos de amistad entre España, China y terceros países. Cristian es heredero de toda la tradición familiar que se ha ido narrando anteriormente. En su carácter lleva la parte vizcaína de la familia Careaga y la parte navarra de los Guzmán de Frutos. Sus intereses e inclinaciones, sus formas de proceder y su manera de ser vienen determinadas en gran parte por sus antepasados, con la influencia inmediata de sus padres y más concretamente de su madre, dado que su padre falleció cuando apenas tenía 5 años. Todo ello ha conformado un carácter brillante, pulcro, siempre atento al discurrir de los demás. En su personalidad aparecen por todas partes la nobleza, entendida como cualidad moral destacada, y comportamiento leal, honorable y ético. La disertación de Careaga pronunciada en su lección de ingreso en la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País que acaban de escuchar se conforma, como su mismo título lo indica, en un auténtico destello lleno de fulgor y perspicacia, donde aparece un universo de matices sobre la inabarcable cultura, la historia y la actualidad china, tan desconocidas fuera del llamado Imperio del Centro. Careaga nos abre un baúl de valiosos tesoros en forma de variados capítulos y propone asomarnos a una ventana en la que se aprecia un mundo diferente, el otro mundo de Oriente, habitado por casi un cuarto de la población del planeta, y que está destinado a jugar un papel fundamental al abordar los grandes problemas que genera la gobernanza global, aportando soluciones basadas en la consecución de la armonía y la paz, huyendo de las experimentadas y rotundamente fracasadas estrategias armamentísticas. El amigo Cristian comienza hablando de la llegada de un nuevo orden mundial, y el orden, o desorden que dirían otros, se mueve a una velocidad inimaginable. La elección de Donald Trump está encaminando al mundo a unos ajustes a los que asistimos atónitos casi a diario, y en este punto se hace preciso observar que de todos los focos a actuar de una u otra manera a los que se ha referido el actual presidente de los Estados Unidos, a saber, Groenlandia, Golfo de México, Canal de Panamá, la Franja de Gaza, Ucrania, etc., no ha mencionado el particularmente situado en el Mar de la China, donde se concentran enormes contingentes militares que podrían ponerse en acción de forma inminente. En su lección, Cristian Careaga nos descubre arquitecturas excelsas, como las residencias de la familia Mu o la del clan Koo y la mezquita de Xi'an, así como su introducción en el urbanismo sociológico al describir las ciudades de Jiaxing y Ningbo. Continúa remontándose al siglo XVI para introducirnos en la evangelización cristiana. No olvidemos, acudiendo a nuestra cercana fundación jesuítica, que Francisco, el de Javier, falleció en Sanxián, actual Sanchuan, afirmando que era un imperio grande, cerrado y misterioso, sitio donde más probabilidades hay de martirio, y también es el lugar donde más posibilidades hay de hacer furto. La lección de geografía que dicta Cristian, viajando por la China de hace 100 años, discurriendo por el estrecho de Malaca, por donde regresó la victoria de Juan Sebastián Elcano, y ahora remontan los grandes petroleros para navegar de sur a norte la costa del este de China, rumbo a Shanghái y Pekín. Cita a Cristian obras inmensas, como el Gran Canal de China, la Gran Muralla y la Nueva Ruta de la Seda. Prosigue analizando las relaciones entre España y China, salvando la inmensa diferencia de escala que se hace palpable al comparar las ciudades hermanadas de Toledo y Siam, una con 86.000 habitantes y 3 millones de turistas al año, y la otra que cuenta con 12 millones de pobladores y recibe anualmente 172 millones de visitantes, de los que 120 millones son extranjeros. Y sobre todo Cristian Careaga analiza con brillantez los aspectos donde mejor se desenvuelve: el mundo de las finanzas, los mercados monetarios, el orden financiero,
el dinero digital, la revolución de las telecomunicaciones y la inteligencia artificial con su pendiente regulación a escala mundial, sin olvidar la importantísima industria de los semiconductores. En definitiva, en base a los aprovechadísimos viajes y a un constante y concienzudo estudio, Cristian nos ofrece un repaso ameno, lúcido y perfectamente documentado de la China de ayer, de hoy y de la que probablemente será en el futuro. Consecuentemente, Cristian Careaga hoy accede como amigo de número y le recibimos con entusiasmo en la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, Euskal Herriko Adiskideen Elkartean, para la que constituye un sano orgullo, sabiendo que su aportación será de gran valor para la sociedad y para la humanidad entera. Zorionak bihotz bihotzet, Cristian. Zure lanerako gaitasuna aurrapenerako baliagarria izango dela gure Euskal Herria maitaratzeagatik. Eskerrik asko, muchas gracias por su atención. Gracias, Cristian y Francisco Javier, por vuestras intervenciones. Entonces, sí, pues ya, además hay que encender, ¿no? Sí, ya está. Ahora sí se oye, ¿no? Habiéndose cerciorado esta Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País que don Cristian Careaga cumple con los requisitos exigidos por nuestros estatutos y constando su voluntad y compromiso de cumplir fiel y lealmente con los fines y propósitos de aquella, así como con los tales estatutos y acuerdos, y superado asimismo el deber de su aportación creativa e investigadora al acervo ideológico de la Vascongada, con la presente lección de ingreso, procede a su proclamación como amigo de número. Al recibirle como amigo de número, le encarezco y requiero no solo a no olvidar, sino también a practicar los principios y el talante que durante generaciones ha animado a la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País. Y lo hago recordando textualmente las propias palabras del discurso preliminar, pensadas y sentidas en el bien de Euskal Herria. Es el discurso preliminar del conde de Peñaflorida. No basta en adelante ser buenos amigos, buenos padres de familia y buenos republicanos. La profesión que abrazamos hoy nos constituye en mayores obligaciones. Hasta aquí podíamos ser solamente nuestros, ahora debemos ser todos del público. El bien y la utilidad de éste han de ser los polos sobre los que giren nuestros discursos y el blanco al que se han de dirigir nuestras operaciones. El infundir a nuestros conciudadanos un amor grande a la virtud y a la verdadera sabiduría, y un odio mortal al vicio y a la ignorancia, y el procurar todas las ventajas imaginables al país vascongado. Este es nuestro instituto, pero que no solo debemos profesarle especulativamente, sino con la práctica y el ejemplo. El empeño es arduo, sin duda alguna, pero el heroico celo con que habéis entrado en él os lo hará fácil. No desistáis, pues, de él, amigos míos. Amad vuestro patrio suelo, amad vuestra recíproca gloria, amad al hombre y, en fin, mostraos dignos amigos del país y dignos amigos de la humanidad entera. En la seguridad de que a tales principios ajustará sus conductas, queda proclamado como amigo de número de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, incardinado en la delegación en corte. En testimonio de este acuerdo, reciba la insignia con el emblema de Hirurak Bat que deberá ostentar en los actos y ceremonias de nuestra sociedad. Queda concluido el acto.